Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cómo y dónde nos oigan. Estamos en La Voz del Derecho desde la facultad, un programa de estudiantes de Derecho y carreras afines que toca los temas actuales de una manera joven. Hoy estamos Adriana Torres, Geraldine Alzate, Martín Zamudio, Emilio Archila y estoy yo, Andrés Charria. Ellos estudiantes, yo ya abogado con algún recorrido. En estos días de pandemia, lo único que ha cambiado la dinámica tiene que ver con los sucesos ocurridos en Minnesota, en Estados Unidos, hace ya más de una semana, cuando un policía, además en vivo y en directo, le puso la rodilla en la nuca a una persona que parece que había tenido un problema con un billete de $20 y desafortunadamente esta persona murió, un tipo muy grande de casi 1,90, y obviamente todo tiene que ver con un tema racial, un tema de brutalidad policial, pues todo lo que ya hemos oído. Entonces es interesante ver cómo además esta situación superó la pandemia, superó el susto a adquirir el COVID y en general cambió un poco esta rutina algo monótona de tapabocas, lavarse manos y echarse antibacterial. Además, en este momento, todo como que empieza a terminar, todo lo del coronavirus, universidades, colegios, y por ahí en 2 semanas empezaremos nuevamente nuestra rutina, por lo que está totalmente actual, es de total actualidad. Digo, es lo único que ha logrado cambiar las noticias, es lo de Minnesota. Inició como un tema puramente local, casi que local, estatal en Minnesota, y ya se ha visto en equipos de fútbol como el Liverpool, en ciudades como Madrid, y digamos que ha sido una bola de nieve muy interesante porque se empieza a ver la necesidad de mirar este problema racial que no solo es en Estados Unidos, simultáneamente en Colombia pasó algo similar, sino que es mundial, pero que en Estados Unidos tiene unas características bien especiales. Entonces, ustedes que son los que más ven redes sociales, los que más entienden eso, pues han estado totalmente imbuidos en este tema. Yo quiero que comentemos, que me cuenten qué opinan de todo esto, en qué está, es un fenómeno mediático, va a pasar algo, tiene que ver con las elecciones de noviembre, en la cual el señor Donald Trump está tratando de sacar algún tipo de utilidad, no sé. Adriana, cuéntanos. Bueno, yo creo que en primer lugar es importante lo que Andrés decía, de que el tema primero no es solo, digamos, en Estados Unidos y un tema mediático, es decir, el hecho de que justamente pues alguien haya grabado cuando a este hombre, pues a Floyd lo estaban pues ahorcando, pues digamos es bastante de buenas en cierta parte porque fue bastante mediático, pero son muchos los casos que quedan, digamos, en impunidad, pues porque no todos son grabados. Y además de todo, el tema no es solo pues en Estados Unidos, es lo que Andrés decía, de que simultáneamente de que pasó esto de George Floyd en Estados Unidos, hace pocos días también se conoció una noticia acá en Colombia, en Puerto Tejada, de un estudiante pues afrodescendiente, Anderson Arboleda, que pues se dice que digamos incumplió unas de las medidas de la cuarentena y que en razón a eso pues unos policías pues lo cogieron y con un bolillo le empezaron a pegar en la cabeza
y, y pues este hombre perdió la vida. Entonces, pues es también entrar a mirar que no es un tema solo mediático de lo que sale en los medios de comunicación y que tampoco es solo un tema en Estados Unidos. Y sobre lo que Andrés decía y planteaba sobre si tiene que ver con las elecciones y con el actual presidente de Estados Unidos, yo creo que sí, tiene todo que ver y creo que pues es un tema interesante a tocar. Yo creo que digamos, la diferencia que existió en Estados Unidos entre un gobierno de Obama muchísimo más proteccionista y de hecho es un presidente que representaba muchas cosas muy interesantes en Estados Unidos, de hecho pues el primer presidente afroamericano, y pasar a una ideología completamente distinta como lo es Trump, creo que es bastante fuerte y creo que sí tiene pues bastante que ver, digamos, esa relación con el gobierno de turno. No sé qué opina el resto. Emi, ¿qué opinas? Bueno. Sí, pues yo quería opinar ahí. Pues en mi caso, bueno, dale Martín, dale. Sí, no, simplemente, no sé, yo siento que esto de alguna manera lo que nos está mostrando y dejando bastante claro es que este tipo de problemáticas son bastante estructurales y creo que no lo habíamos tenido tanto en cuenta, en el sentido de que claro que se ve y se observa el racismo, ¿no? Son cosas que están allí, pero muchas veces decimos como de pronto somos iguales ante la ley o de pronto somos iguales ya en ciertos escenarios o cualquier tipo de esas cosas, pero aquí lo que se nos está mostrando es un poco también como lo que pasa con el feminismo, que es que este tipo de actuaciones tienen una cobertura estatal, están ligadas a no solamente como un ámbito relacional de la sociedad, sino que esos racismos son institucionalizados. Digamos en Colombia, ¿cuándo vamos a ver realmente unas mayorías, o bueno, digamos, un poco más de representantes dentro de los aparatos, dentro del aparato legislativo de representación negra o indígena? Sí, ¿qué es lo que está pasando en este momento? También me remito a uno de los comentarios que hizo un contratista del Ministerio del Interior, si no estoy mal, acerca de los indígenas. Entonces son cosas que están allí y que están palpitando cada vez más. Yo siento que en este momento es como una nueva revolución frente a eso, tan por lo que les digo, ¿no? Porque se toman también mucho como esos temas de género, de feminismo, que empiezan también como a dar voz, a mostrar problemáticas muy ancladas, ¿no? Entonces también, no sé, yo por ahí he visto comentarios en las redes que dicen, es que los blancos también sufren de racismo. Yo no sé qué tan cierto sea eso, porque yo creo que el racismo en este momento lo que está tratando de demostrar es que es justamente una cuestión estructural y no hay un racismo estructural contra los blancos, así como tampoco hay violencias realmente estructurales contra los hombres, ¿no? Entonces es como un poco darse cuenta de eso, darse cuenta de que si bien hay casos en los que un blanco puede ser discriminado en una situación muy X, pues en general las personas afrodescendientes, las personas indígenas son discriminadas todo el tiempo. Es decir, es una cuestión de la estructura social y lo estamos viendo que pasa en todos los países. Entonces es una cosa que estalla en Estados Unidos, pero empieza a tener repercusiones en México, empieza a tener repercusiones en Colombia, como bien decías ahorita, Alejandro. Entonces son cosas así. No sé qué opinen ustedes. Yo creo que yo lo veo es un poco por ahí, la verdad. Yo quería opinar, pues compartir ahí lo que yo pienso, y mi visión es un poco más en cuanto a que esto me parece más como un movimiento político, pues por lo que está pasando en Estados Unidos, y voy a explicar por qué lo veo de esta manera, y es porque entiendo de dónde surge como todo este movimiento, o por lo menos traté de entenderlo en estos días, tratando de prepararme un poquito para poder hablar de esta problemática. Yo creo que uno tiene que devolverse un poco a lo que fue la historia de los Estados Unidos, y entonces me devolví a un trabajo que yo hice en segundo semestre con Carlos Ignacio Jaramillo, en donde investigamos acerca de las instituciones jurídicas y cómo estas tenían que ver pues con el esclavismo en siglos pasados en Estados Unidos y cómo esto se dio al lugar. Y por ejemplo, viendo sentencias como la de Dredd versus Scott y demás, en donde hay un alto contenido, o no solo un alto contenido, sino que lo que se dicta dentro de la sentencia es que estas personas serán consideradas objetos
inclusive por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces creo que de ahí es donde surge todo este problema. O sea, yo creo que lo primero de que todo, o sea, toca reconocer estos grandes pasados que, aunque nos parezcan obvios, pues yo creo que toca recordarlos, porque eso es como parte de la esencia de no volver a repetirlos. Entonces, darse cuenta que hace menos de 300 años estas personas realmente se les consideraba cosas, y no solo desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista jurídico. Entonces teníamos lo que Martín dice, de cierta manera es cierto, pero es porque estos aparatos estatales sí han estado detrás de el sometimiento de estas personas a lo que fue en últimas el aparato que para muchos logró lo que es Estados Unidos hoy en día, que fue el esclavismo. Pero entonces creo que nos metemos ya a un tema más profundo, y es si en realidad como que lo que está ocurriendo allá todavía es por estos derechos civiles que reclaman estas personas o no. O sea, si aparte de que la causa sea esto, porque vemos que sí hay los datos de que estas personas sí están siendo más agredidas que lo común, o muchísimo más de lo común de otro tipo de personas. O sea, se ve que las personas afrodescendientes o negros en Estados Unidos sí son agredidos, pero como unas 5 veces más, o una cosa exageradísima, más que cualquier otra cosa que una persona que pueda ser blanca, o inclusive los hispanoamericanos. Y entonces yo lo que quisiera pues reflejar un poco más acá es como esa paradoja de los derechos civiles otra vez, y como que ya estamos en el 2020, y yo creo que sí sigue siendo muy importante todo esto, todos estos problemas en los que nos inmiscuimos, pero no sé si tenga algo más que ver es con lo que, como los medios nos quieren también hacer ver ciertamente los problemas que hay entre pues nosotros que somos la sociedad en general, porque yo creo que hay problemas más profundos que tratar. O sea, creo que lo que hace que estas injusticias se den es más grande que el mismo racismo, pero entonces les dejo eso ahí más o menos como apertura. A ver, yo tengo un comentario, dame un momentico. El tema es político, el tema es claramente político. Es decir, es que el tema de derechos humanos es un tema político, y el tema de la falta de oportunidad de las personas, de las minorías, y en el caso americano, de las minorías afrodescendientes, es un tema político. Y hoy lo vamos a ver jugar de aquí a noviembre de una manera clarísima. Entonces, decir que sí, ¿será que es político? Claro que es político. Y lo que dice Emilia es cierto, las oportunidades de los afrodescendientes son mínimas frente a las oportunidades de los blancos. La posibilidad que tiene un afrodescendiente de caer muerto bajo la rodilla de un policía es como 4 o 5 veces mayor que la de un latino o la de un blanco. Pues claro que es un tema político. Geraldine, cuéntanos. Bueno, quiero tocar un poquito más a fondo el tema de lo que estaba explicando Emilio, ¿no? Quiero hablar un poco en sí, la terminología a la que nos referimos en cuanto hablamos de discriminación, que creo que es el problema básico de esto, y entendemos que, pues, todo tipo de discriminación puede entenderse como un trato desigual, pues, basado en una motivación racial, en una motivación ideológica, política, y pues entre otras. Digamos que esto fue como una terminología adoptada ya como en los años 80, pues ya más específicamente, tras lo que pues mencionaba de alguna manera Emilio, ¿no? Que fue este movimiento por los derechos civiles que fue liderado pues por Martin Luther King Jr. Claro, hay que tener en cuenta que este era un movimiento, pues como ya lo mencioné, que estaba dirigido y afrontado pues específicamente por personas afrodescendientes, que además pues digamos él participó como activista pues en numerosas protestas buscando pues como tal luchar como pues contra esta pobreza general que Emi mencionó. Además pues como que su ideología estaba encaminada también como a terminar con esta segregación estadounidense básicamente, y la discriminación racial pues a través de medios no violentos. Claro, digamos que en estos momentos esto ya no se puede entender como un movimiento político. O sea, esto es lo que decía Andrés, sale y está como por fuera del contexto absolutamente, porque no, o sea, aunque hace mucho tiempo, o sea, creo que sí, hace bastante tiempo, de verdad, esto empezó como pues como un movimiento que buscaba que se le dieran derechos civiles a estas personas y que se les considerara personas y que pues pudieran trabajar y demás. Ya no lo es.
O sea, cuando él, no sé si en algún momento ustedes pues escucharon esto discurso de I Have a Dream, pues claro, de verdad él estaba intentando explicar que esto tenía que acabar, que las personas no podían, o sea, en específicamente también las mujeres, porque es que además del, como lo veían ellos, el problema de ser negro en un país como Estados Unidos, además había otro problema mayor, era ser negra y ser mujer, porque digamos, tú no podías tener trabajos que fueran trabajos como mucho, digamos, como de amplios aspectos o de amplios conocimientos, tú no servías para pensar, sino simplemente servías como para hacer aseo o como para estar en tu casa sirviéndole a tu esposo. ¿Y qué pasó? Desde ahí ya, digamos que tras la lucha que han tenido siglos y siglos y siglos, no solo en Sudamérica y en Norteamérica, sino de verdad ya esto se trasladó a todo el mundo también con las guerras que se dieron en Sudáfrica. O sea, hay muchas personas que han venido reivindicando los derechos de las minorías y esto no se puede ver como un simple movimiento político, porque no lo es. Esto subyace y nace mucho más allá del hecho de que sea un movimiento político, porque un movimiento político tiene ciertas características y las características de un movimiento político, por raro que sea, digamos que ya se acabaron. Esto es mucho más, es una lucha que de verdad ellos han venido exteriorizando porque realmente lo que decía Andrés, la discriminación hacia estas personas es increíble. Las fuentes de trabajo que tienen unas personas por el hecho de su color de piel no son las mismas que una persona que pues lamentablemente sea de color blanco. Y eso significa muchas otras cosas, no solo la discriminación laboral, sino también la discriminación racial en los medios de transporte, también, o sea, en muchas cosas que de verdad aún en pleno pues siglo XX, digamos, siglo XXI, ya las personas han, o sea, no han olvidado que ellos ya pasaron por estas luchas y que aún así siguen vulnerándose los derechos, que aún así la policía, o sea, lo que vimos acá de verdad con la requisa que hicieron hace algunos años. No a todas las personas las requisan, pero por el hecho de que tú seas negro y por el hecho de que tú estés como en una especie de población vulnerable, a ti sí te requisan, a ti sí te piden documentos, a ti sí te hacen más cosas. Y no solo esto, lo que mencionaba Martín también. Por ejemplo, el asesinato de una madre frente a su hijo por ser líder social, pues claro, María del Pilar Hurtado era líder social y además de esto, era una persona negra. ¿Y qué pasó? Nada, porque no hicieron nada. O sea, no fue solamente el hecho de que mataran a una madre frente a sus hijos, sino de que también ella era una líder social afrocolombiana. ¿Y qué pasó? Nada, porque realmente acá los derechos, como también se vulneran en Estados Unidos, como también pasa en Sudáfrica, acá los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, acá mismo en Colombia, son vulneradas todos los días. Y digamos que el Estado colombiano hace ya bastante tiempo, creo que fue en 1981, me disculparán porque no estoy segura de la fecha, pero ellos hicieron como la ratificación de esta convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial. ¿Y qué pasó? Que no funcionó de nada porque no ha servido. A estas personas aún les vulneran sus derechos, a estas personas todavía no se les tiene en cuenta, todavía no se es inclusivo con ellas y no hay una razón exacta porque el tiempo pasa igual a ellos se les sigue vulnerando sus derechos. Entonces eso no se puede ver solo como un movimiento político. Esto tiene una problemática un poco más arraigada que el hecho de que quieran protestar por ciertas cosas, porque es una lucha continua y es una lucha que busca una protección más grande. Yo ahí quería decir una cosita, y es que para mí esto sí es supremamente político, y lo digo porque a nosotros, digamos, a las personas que hacen su formación como politólogos y politólogas, siempre nos hacen tener muy claro, por así decirlo, cuál es la diferencia entre lo político, la política y las políticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo político es de alguna manera todo se puede observar desde un lente muy político, y lo político es muy transformador y busca también como, bueno, democratizar y abrir nuevos escenarios, dar nuevas voces, etcétera. Entonces, para mí esto sí es un fenómeno meramente político. Pero más allá, digamos, de eso, yo siento que es también una cuestión de empezar a entender digamos, como todo esto desde una lupa que podría venir a ser la decolonialidad, el decolonialismo, porque también es entender que todo este tipo de derechos y todo lo que ha positivizado
la democracia occidental, en las cartas constitucionales, etcétera, pues no es real, no es real. Es decir, la vida de una persona blanca sigue valiendo más que la vida de una persona no blanca. Sí, es decir, cualquier persona que sea indígena, hasta si nos ponemos a hablar de asiáticos, yo creo que los países, cada uno de los países tiene también una prevalencia mayor sobre esa validez de la vida de sus ciudadanos. Entonces nos damos cuenta, digamos, cuando hubo el atentado de Charlie Hebdo en Francia, que se metieron estas personas del ISIS a la revista y mataron a estas 11 personas, si no estoy mal, fue algo terrible. Es decir, todo el mundo estaba en shock, y todo el mundo, me refiero a todo el globo terráqueo, estaba supremamente impactado por este tipo de noticias. Obviamente es algo terrible, es algo deplorable que no debería pasar, pero lo que yo siento es que no pasa lo mismo cuando muere un indígena en Colombia. Sí, el indígena de Colombia, ¿a quién le importa? Sí, entonces claro, somos todos iguales ante cartas de derechos, y entonces tratamos de empezar a decir, vamos a hacer un manifiesto, o digamos la carta de las comunidades indígenas de la ONU y todas estas cosas. Y son cosas muy bonitas dentro de lo positivista, es súper bonito y ojalá eso se llegara a cumplir, pero no se cumple. Y no se cumple tampoco en nuestra cotidianidad. Y si nos ponemos a mirar también quiénes son las personas que están, digamos, trabajando en trabajos más miserables alrededor del mundo, pues generalmente vamos a toparnos con que son, no sé, como no solamente minorías étnicas, sino también mayorías, pero mayorías segregadas, como lo pueden llegar a ser las personas afrodescendientes de Estados Unidos. Y nosotros como latinos, pues sí, muchos somos blancos, pero igual eso digamos que cuando tú te vas a Francia, cuando te vas a un país, igual llegas es a trabajar de limpia pisos, ¿entiendes? Y es una cosa así. En cambio aquí el francés llega es a dirigir una empresa. Son cuestiones estructurales, como les estaba diciendo, y son cuestiones también que hay que empezar a observar cada vez más fuertemente. Exacto, lo que yo veía, yo quería compartir un poco un pensamiento, es de que para mí lo que está ocurriendo en Estados Unidos de todas maneras es inevitable. Me parece que lo que ustedes dicen en algunos puntos, por ejemplo, cuando hablan, Martín, de que la realidad no es esa, pues de que lo que se busca en la carta política realmente no es real, en cuanto a que pues mucha gente obviamente sí vive muchos problemas que pues no son como lo dice en la carta. O sea, en la carta dice que se supone que ya tenemos salud, que tenemos vivienda, que tenemos educación, pero pues realmente no es así. Y entonces por eso creo que lo que pasa es que hay ciertos consensos a los que ya llegamos, como esos de que ya de todos deberíamos ser iguales ante la ley y demás, y cuando esto se rompa, pues me parece bien en últimas que salgan a pelear si en verdad 5 negros están muriendo por cada blanco que le apuntan, entonces al negro lo matan. Eso no me parece que estuviera bien solo porque el tipo es negro y el otro es blanco, pero lo que creo es que no sé si frente a los problemas que tenemos hoy en día como mundo, como jóvenes, ese realmente sea el problema que enfrentan pues como tal las juventudes, o que sea el problema más grande que enfrentamos como mundo y frente al cual sería el que tendríamos que estar destruyendo todo y demás. O sea, explicándome de otra manera, lo que quiero decir es, como nosotros ya llegamos a estos acuerdos y nos pone bravo que nos estén cumpliendo, por lo menos ya nos dimos cuenta que como sociedad ya sabemos que no deberíamos, pues, o más o menos generalmente, por lo menos en Estados Unidos, es como acá, cuando decían que éramos más avanzados por hablar de corrupción, pues en últimas sí es de cierta manera cierto, porque en últimas sí nos estamos poniendo bravos por algo que no nos poníamos bravos antes, y eso es una demostración colectiva. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Yo tengo una pregunta, Emi. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Dale. Pero entonces ahí les terminó la última cosa antes. Entonces no sé si ese sea el problema. Lo que yo digo es que sea político, es que creo que en Estados Unidos la izquierda, por decirlo así, izquierda entendiendo a Biden y todos esos que pues no tienen mucho en común, pero se hacen bajo el mismo partido, es que cogieron esto bajo su bandera, y yo no sé si en últimas lo que más ayude al mundo en el futuro sea este problema racial. Yo creo que hay otros problemas pues más profundos. Pero no, Emi, o sea, ¿a ti qué te parece más grave? O sea, ¿qué es más grave que a uno lo maten
por ser mujer o por ser indígena o por ser negro, o sea, ¿qué es más grave que eso? Como que no puedo pensar en algo peor. A mí me parece más, Claro. a mí me parece más grave, a mí me parece más grave Para mí no es grave porque la inigualdad. La inigualdad para mí es lo más grave que hay. O sea, no en cuanto a... Pero eso es desigualdad, Emilio. Emilio, eso es desigualdad. Eso es desigualdad. Que no, Sí, no te maten a ti, pero que eres para mí la pelirrojo, económica, y maten para un mí la morocho, eso es económica en este desigualdad. momento, No. pero para mí la desigualdad económica es peor que la racial en este momento. Es Es que igual eso está conectado, es que La esas dos están desigualdad conectadas igual. Emilio, la desigualdad racial es claramente una desigualdad económica. Ajá. Es claro. Es decir, el problema no es que sean Ah, sí, negros. sí. O sea, hay eso una también lo caricatura. entiendo. El problema es que no tienen igualdad de oportunidades y no tienen igualdad de ingresos. Es decir, el problema no es de color de Sí, piel. lo que pasa es que Martín hablaba de que estos problemas son estructurales y yo no sé si atacar la estructura sea a través de la parte racial, es lo que quiero decir. No estoy ignorando que existan esos problemas. Entonces, ni que ¿desde se fueran a dónde? crear, porque yo sé que es más poderoso que cualquier otra cosa. Yo creo que hay que atacar la desigualdad, pero hay que empezar porque no los maten. A ver, es claro que el tema es económico. Por supuesto. Y que por eso digo que es inevitable. Claro. Creo que es inevitable. Pero decir que es que el problema es económico, Emilio, la Claro posibilidad que tiene, hay cuatro. Yo no dije que el problema era económico. Lo que estoy diciendo es que me parece más importante otras cosas. ¿Cuáles te parecen más importantes? Dinos qué es más importante. Porque es que todos los derechos humanos empiezan con la vida. Si tú no tienes vida, no tienes nada. Entonces no hay nada más importante que la vida. ¿O para ti qué es más importante que la vida? De acuerdo sobre lo fundamental. No, por eso digo que estoy de acuerdo. Por $20. Estoy de acuerdo con que haya el movimiento. Estoy de acuerdo con que se salga a las calles. Estoy de acuerdo con que en 58 países, por primera vez, aparte de Estados Unidos, se unieran al movimiento de derechos civiles, porque en últimas sí, el mensaje sí es que todas las vidas en últimas sí valen lo mismo. Lo que quiero decir es que, en mi opinión, lo que alimenta más el sistema, por decirlo de cierta manera corrupto, que hace estos movimientos, pues está en parte del lado de las organizaciones y todo esto que se supone que es lo que está apagando esa discriminación, o sea, como la organización Black Lives Matter y demás. Para mí no son organizaciones limpias, ¿me entienden? Entonces eso es lo que yo hablaba más con político, como de que aún siendo político, obviamente el tema racial en Estados Unidos obviamente lo está cogiendo una parte y se ve porque en el entierro de Floyd van a ir como 80,000 personas y van a estar todos los dirigentes demócratas y demás. Pero es porque fue un tema mediático, claro. O sea, van a politizar el tema, claramente. Sí. Pero descendiente voy a votar porque por lo menos diga, voy a tratar de no matarlo. Eso claro que es político, Emilio, pero no lo puedes dudar. Ahora, sí, por supuesto. Entender, sí, es decir, en Estados Unidos también hay una cuestión que es real y es que las personas de más derecha son personas que han pertenecido a vainas como el Ku Klux Klan y han matado gente, y han quemado negros y es una cuestión muy dura, ¿entiendes? Y son personas que también se han vuelto políticos y esos políticos tienen una oposición y esa oposición siempre se ha opuesto a eso. Es decir, tratar de despolitizar esta cuestión tampoco es fácil y que simplemente decir, como esto se lo trataba de despolitizar. No es chévere, pues también es banalizar un montón la movilización de la misma protesta, ¿entiendes? Es decir, a la larga la política y los políticos son representantes de ese pueblo que está en este momento enardecido en las calles. Se supone que eso es la democracia, ¿no? Entonces pedirles que hablen de lo que sea, pero en últimas yo no creo que esas personas que se tildan de que son los que apoyan o sea, yo no creo que los demócratas en últimas, yo no creo en demócratas y en republicanos de por sí, y por ejemplo yo también podría tomar como ejemplo de que en Estados Unidos el partido de Abraham Lincoln era el republicano antes y cómo han ido cambiando y que en verdad ya casi ni siquiera existe la derecha y la izquierda. O sea, los republicanos fueron los que liberaron a los esclavos en últimas. O sea, si alguien hizo algo por los últimos 200 años, fueron los republicanos. Entonces lo que yo veo es que esos partidos no existen. Lo que hay es un montón de personas que se aprovechan de los otros. Claro.
No, lo que pasa es que llegó un momento que es como nos pasó acá con el narcotráfico, llegó un momento de decir basta. Hay una cantidad de situaciones que ya hay que decir basta. La violencia de género, la violencia racial, claro, eso obviamente lo tiene que tomar quien entiende más y quien se identifica más con unas políticas como, pues es mucho más lógico que un señor como Obama, por el simple color de piel, se identifique más con un movimiento como es total, pero claro que es una situación totalmente política, y las elecciones de Estados Unidos se juegan en estos 15 días. Pero yo tengo una pregunta que les quería hacer. ¿Ustedes están de acuerdo o no con destrozar la ciudad? Yo sí. Yo también. Pues yo creo que... Yo como negra, como blanca, como colombiana, de cualquier manera que destrocen. Lo que pasa es que hay una cantidad Andrés, de externalidades. Igual eso todo está asegurado, entonces da igual. Por eso. Sí, pero yo lo que les digo es por qué van a la tienda, pero es que el que esté asegurado no te da la potestad de dañar. ¿Por qué van? Sí, lo que digo es por qué no van a dañar las estaciones de policía, no, van donde obviamente no corren peligro. Yo creo que el tema de romper, es decir, si uno tiene la mentalidad de Emilio, dice, pues yo rompo porque igual las compañías de seguro pagan, pero de todos modos es un detrimento patrimonial, sobre todo para las tiendas chicas, para las tienditas, las librerías, pero viene el tema de la ira. Es que realmente el video es pavoroso. Un tipo pero yo creo que también muestra, o sea, siento que da un mensaje muy interesante, digamos, esos videos que uno veía, digamos, de que se metían a las tiendas, digamos, más caras, digamos, en el barrio más caro, creo que era de Los Ángeles, y no sé, saqueaban tiendas como Louis Vuitton o pues tiendas así, digamos, bastante caras, siendo que igual da un mensaje muy interesante que uno asocia digamos, esas tiendas como con un white privilege. Entonces a mí la verdad sí me pareció un mensaje muy interesante y muy valioso que justo esas sean, digamos, las tiendas que entran como a saquear. O sea, me parece que dio un mensaje chévere. Miren la contradicción, porque dicen no vandalicen los almacenes chiquitos, pero si vandalizan Louis Vuitton, es que es el colmo, que cuál es la revolución. No, yo creo que hay que empezar a pensar en todo ese tipo de cosas. Yo tengo una pregunta porque no la sé y seguramente ustedes la tienen. ¿Cuál es por qué Target es un almacén tan apetecido para quemar? Que no he sabido. ¿Alguno sabe? Porque en Minnesota y en varios sitios. Porque para mí, porque Target tiene como de todo, o sea, es que lo que pasa es que literalmente, y es como, digamos, los dueños de Target también son como... Es que no sé porque no lo he leído. Bueno. ¿Hay alguna razón? No, hay alguna razón. Andrés, mi pregunta es más hacia por qué no, o sea, entiendo que esto sea una crisis momentánea por un suceso y todo, pero para mí sería entonces súper lógico como seguir. Sí, o sea, pero lo que quiero decir es por qué no entonces no parar de hacer, por ejemplo, negocios con países que uno sabe que son completamente racistas o que violentan a las mujeres. Porque eso no depende de mí como ciudadano. Porque eso no depende de mí como ciudadano. Eso ya depende de los gobiernos y trataremos de que las elecciones los voten. Pero estamos hablando de hoy, que mataron a un afrodescendiente hace 8 días. ¿Cuál es la reacción que tienen? No, que Trump no hable con los árabes. Eso es demasiado gaseoso. Pero hay que salir a la calle. Hay que salir a protestar. Yo creo que parte de este tema, y como ha sido en toda la historia, es que acá la protesta está totalmente satanizada, pero en mayo del 68 salieron todos los estudiantes a echar piedra, a bolear a Adoquín. Pero yo creo que el tema es mucho más profundo que salir a echar piedra o a quemar. Ahora siempre aparecen los que pretenden que la gente salga a marchar por los andenes y de 8 a 12. Yo no creo que sea tan así. Pero ahora la pregunta mía es ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Pues yo creo que obviamente... O esto se va a acabar así. Eso se va a ver en las elecciones de Estados Unidos. O sea, digamos, las elecciones van a ser reflejo de eso que pasó con George Floyd, yo creo. Sí, yo pienso lo mismo porque considero que...
Bueno, yo creo lo mismo porque de verdad la población afrodescendiente es una de las poblaciones más participativas en todo tema, o sea, en todo el tema de elecciones, ellos son los que siempre suben o bajan a un presidente. Atlanta, bueno, en fin, la mayor parte de las ciudades estadounidenses y de los estados está compuesto casi que en un 50% de población afrodescendiente. Digamos, sin, muchas veces si ustedes se ponen a pensar, digamos, cuando ganó Trump, él ganó en parte por latinos de Florida y en parte pues por personas de Alabama, por personas de Minnesota, bueno, que eran afrodescendientes y esas personas eran afrodescendientes que uno podría llamarlos como esos como black trash, se supone que los llaman así, pero son personas como de ultraderecha afrodescendientes. Entonces ese es el problema. Yo no sé cómo van a hacer estas elecciones, pero creo que sí se van a ver un poco afectadas por ese tema racial. Pero sin embargo, es entender que además de esa... ¿Señor? No, sigue. Es entender que ellos influyen mucho y que ahorita, pues, por ejemplo, para mí hay algunas buenas opciones por las cuales votar, pero las personas no las ven, no ven que hay candidatos que, por ejemplo, son candidatos no como tan ortodoxos, sino más bien candidatos un poco de izquierda que ofrecen buenas posibilidades, que son candidatos que también tienen como políticas inclusivas raciales y no solo raciales, sino para todo tipo de poblaciones, también latinas y también otras, y son personas que no ven porque siempre escogen a las mismas personas y son estas personas como ya más grandes que son las que más están ahí, entonces eso me parece un poco terrible, pero siento que sí va a haber un fuerte reflejo ahorita en estas votaciones y que sí se va a ver un poco afectado toda la temática. Hay dos situaciones para elecciones. Yo quería decir, Andrés, sí. Yo quería opinar ahí un poquito en cuanto a lo de las elecciones, cortamente trataré, y es que yo veo que es como un 2016, pero un poco, con todo un poco más turbio, y eso no me alegra para nada, porque yo esperaba que, pues con todas las problemáticas que habían habido desde el 2016, ahora obviamente sin contar el COVID, me parecía que ya era suficiente como para que el pueblo estadounidense reflejara pues, o reflexionara un poco y se saliera un poco de lo que era un candidato completamente del establecimiento que no significara ningún cambio frente a otro que significaba un cambio, pero pues que no era del todo de mi agrado como lo era Trump, y veo que en vez de llegar a algo bueno como, pues en mi opinión, lo que se llegó es algo totalmente similar, en donde se tiene al pueblo aún más separado, se está otra vez diciendo que no, que la mitad del pueblo que está con Trump o sea, se está creando otra vez una división grandísima entre mitad y mitad del país, me parece a mí, porque se está otra vez diciéndole al otro, no, es que usted si va a votar por este man es un estúpido, es un imbécil, vea, es tan evidente que usted no podría llegar a votar por ese man, y la verdad es que eso no convence a la gente no le convence que le digan que es estúpida o que no sabe nada o que no tiene ni idea del mundo que tiene enfrente. Entonces creo que lo que se está generando otra vez es una división muy grande y no se está dando un buen candidato para que la gente diga, no, yo sí quiero votar por Biden, la verdad. Y lo sabía, ¿no? Discursos como el de Biden de hace 2 semanas en donde decía... si usted realmente es negro, tiene que votar por mí. Entonces se ven ya llevados al extremo, en donde eso parecía un chiste, pero ahora se ve que realmente sí es su campaña, porque lo que hicieron fue ahora sí cogerse el movimiento pues, de los afrodescendientes, y para mí eso le va a hacer mucho daño en el futuro a ese país y a lo que es la igualdad racial en general. Igual yo creo que estas elecciones no hay diferencia entre Joe Biden y Sanders, nada, o sea, para mí son prácticamente las mismas personas con las mismas políticas, o sea, no significan nada frente a Trump y es terrible. No, pero claro que hay un montón de diferencia, porque Biden es un liberal antiguo de vieja data, ese tipo está tratando de implementar los sistemas de socialismo que habían en Europa en la mitad de después de los 50. Entonces el tipo está simplemente tratando de poner lo más simple del socialismo en Estados Unidos. La política económica de Biden y de Sanders es la misma. Biden en cambio es un tipo totalmente dependiente del establecimiento. Es un tipo que tiene, por ejemplo, que le encargaron China y Ucrania durante su mandato,
¿A quién que le encargan China y Ucrania dentro de su mandato y que el hijo esté ganando 17 millones de dólares con esos mismos países, con dirigentes altos? ¿Uno va a confiarle algo a ese señor? Nada. Es un realmente no me del establecimiento mal. A mí no me Es un peor realmente que haya punto de comparación entre Biden y Sanders, pero yo quería hacer también una intervención, y es que yo siento que también estas cosas están trascendiendo también mucho más allá las fronteras nacionales y la realidad política nacional, digamos en este caso de Estados Unidos. Es decir, yo creo que esto, respondiendo un poco a la pregunta que hacías tú, Andrés, esto va mucho más allá, y yo siento que esto es también una continuación de las protestas que estaban habiendo en varios países del mundo a finales de 2019, que tuvieron como todo este receso debido al COVID y a toda la contingencia, la pandemia, etcétera. Pero yo creo que estamos teniendo es como una reacción social cada vez más alborotada por alguna razón, y yo también quiero como hacer ese análisis, ¿no? De alguna manera en este momento las protestas están estallando por cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Digamos, acá en Colombia también ya el 15 de este mes de junio va a haber una marcha también, vamos a ver cómo sale. Obviamente dentro de todo este proceso de cuarentena, la policía es un poco más violenta, la policía está feliz. Entonces, bueno, yo no sé, o sea, simplemente sí, es como hacer la reflexión de eso, es de entender por qué de repente la humanidad está tan alborotada y todas esas causas sociales están tan presentes y la gente está cada vez saliendo más a las calles, y hay movimientos casi que transnacionales en cuanto a movimientos sociales, que piden por igualdad de las mujeres, de los hombres, las personas de minorías étnicas, de igualdad salarial, de mejora en los trabajos, de pensiones. Sí, en este momento, no sé. Eso tiene un nombre, Martín, se llama redes sociales. Es decir, acá nos pueden oír en Japón. Eso no ocurría antes, pero no estoy hablando hace 10 años. Hace 10 años teníamos el correo electrónico y de pronto el Messenger, pero la fuerza de las redes sociales está en eso. Y hay un tema que tocó Emilio que a mí ahorita me preocupa, y es la envalentonada de los policías a nivel mundial. Acá le iban a cobrar $1 millón a una mamá por ir con la hija cogida de la mano, con la hija de menos de 10 años, porque no se puede. A mí ese tema, no sé si de pronto, no lo he leído, si algo de lo que pasó en Minneapolis tiene que ver no sé si tenía algo que ver con el COVID y con la reclusión, pero es claro que la policía está feliz. Los policías, ellos ahora son la autoridad, pero además tienen una autoridad con una legitimación que me parece terrible, es que es por su bien. Usted no puede salir, usted no puede hablar, usted no puede ir, usted no, pero con el sustrato previo es porque lo estoy cuidando. Entonces, todos estos movimientos sociales tienen que ver con las redes sociales. Y a mí, yo lo que veo es que también, así como va a haber más movimientos sociales, va a haber más brutalidad policial, se los garantizo. Y no solo acá, que ustedes dicen que es la SMAT, no, eso es mundial. Es decir, la brutalidad policial en España, que es un gobierno casi que de izquierdas, la policía sale a pelear, a pegar. En Francia, en Estados Unidos, en Colombia, pues porque todas estas protestas que empiezan en una cuadra en Minnesota se expanden pues es que cuando habíamos visto una paliza de un policía en directo, pero no una palizas hemos visto, un asesinato a sangre fría, que fue lo que pasó. Entonces, yo creo que una de las grandes... Andrew, señor, yo quería, a lo que tú compartías, quería adicionarle ahora que me hiciste pensar también que hay un punto que no hemos tocado, y es que por lo menos en Estados Unidos sí se puede protestar, porque nosotros sabemos que en muchos países como en Saudi Arabia, China y demás, pues ni siquiera en Venezuela, la posibilidad de hacerlo. En Venezuela mata cada día no sé cuántos los comandos bolivarianos, y quéjese. Es que ni siquiera se sabe, pero seguramente van a salir, y en Colombia, pues seguramente van a salir videos, cada vez salen. Es decir, fíjense cómo hemos sido pasado de usted no sabe quién soy yo, que fue de las primeras
manifestaciones contra la autoridad y que se les devolvió, ahora son golpizas, asesinatos, eso va a ir subiendo. Las redes sociales son muy poderosas, para bien o para mal. Es decir, uno ve políticos en Colombia que dan vergüenza, pero las utilizan y tienen 3 millones de seguidores. Entonces, todo este tema de Estados Unidos, de Minnesota, hay otro tema que es muy importante que están diciendo por qué está tan concienciada la comunidad afrodescendiente. Eso lo tengo clarísimo porque lo vi. Los deportistas finalmente tomaron partido. El deporte siempre ha estado alejado. Dicen, no, esto es deporte y no nos podemos meter en política. Pero hoy la semana pasada, hubo deportistas que dijeron, nos vamos a arrodillar. Hubo deportistas que dijeron, no me parece. Y se sentaron a hablar. Por primera vez empezaron a hablar de lo que le está ocurriendo a su primo, que no tuvo el privilegio de ser un jugador estrella de básquet o de fútbol americano. Y inclusive, pues por eso digo, el Liverpool con un técnico que me parece fantástico, un blanco ario, Jürgen Klopp, está diciendo, acá está pasando algo. Yo creo que, yo no creo que sea un momento especial, creo que es una tecnología especial. Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan si estaban, pero las elecciones de Rodríguez Zapatero en España se ganaron porque 2 días antes había habido una pruebas de Atocha y por puros mensajes de texto, por MS, se cambió la elección en 2 días. Ahí se empezaron a dar cuenta la fuerza de las redes sociales. Las redes sociales son poderosísimas. Entonces, hay que empezar a mirarlas. Claro, son poderosísimas. Y un tipo como Trump se desboca. Él había que darle las goticas de Uribe, porque cuando se desboca se le zafa la cadena y escribe bobadas. Pero hay que empezar a mirar, claro, lo de Estados Unidos es una situación puntual que se está volviendo global, pero van a pasar muchas así. Y seguramente vamos a ver millones de esas no sé, que van a matar a un inmigrante, a una mujer, y cuando la veamos es que la fuerza de la imagen es aterradora. Es que ver, a mí el video me parece increíble. Me parece increíble que eso pueda ocurrir y que una persona que sabe que está matando a otra no se saque las manos de los bolsillos. Es que me parece que es, bueno, así es. Pues es que a mí no solo... Bueno, a mí no sé, pues lo que dices sí es absolutamente cierto y tienes toda la razón. Es el hecho de que las redes sociales sí, pues permiten la comunicación entre todos y que, digamos, sea de mayor conocimiento, de más amplio conocimiento, pues ya no solo, digamos, a nivel local, sino pues a nivel internacional. Pero hay que entender que en serio hay cosas un poco más fuertes, o sea, no hay que asombrarse por esto porque es que esto pasa todos los días. O sea, esto es del conocimiento diario, o sea, acá en Colombia todos los días matan personas, todos los días matan líderes sociales afrodescendientes y no solo ellos, o sea, acá todos los días se muere gente y pues no solamente asfixiados por un policía, o sea, a tiros matan a una persona afrodescendiente frente a sus hijos y nadie dice nada porque ese caso se quedó así. Entonces, entender que hay que tratar la desigualdad. Y ese es el problema, o sea, yo di como esa definición de desigualdad y es que si la desigualdad no se trata, siempre va a estar peleando como el pobre que desconoce contra el pobre que medio conoce y con las pocas personas que conocen totalmente. Siempre van a estar los policías enfrentándose contra los más débiles, porque siempre es así, y no van a entender que esto es una lucha que no debería de ocurrir. Y ese es el problema y para mí me parece que, pues ya como para finalizar, de verdad, si atienden de verdad a esta desigualdad, esto acabaría y eso es un problema de siglos y siglos, la desigualdad. Entonces, ¿por qué no tratarla, no? Sí, bien, nos salimos un poco del tema, pero salió un tema interesante. Quiero entender y que quiero pensar que algo bueno va a salir de todo de esta pandemia y de este movimiento que surgió en mitad de la pandemia, como de la nada. Y pues ojalá sirva para algo. Nos vemos pronto en un nuevo programa desde la facultad. Muchas gracias a todos. Y no se les olvide, por favor, seguirnos en nuestras Suscríbanse. cuentas. Ya tenemos Instagram,
Y creo que estamos abriendo una de Facebook. Ellos se saben cómo es que es. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, como @desde _la facultad. Sí, gracias. Hablamos de temas de los que vamos a hablar después y eso, entonces ahí nos pueden sugerir y ya estamos atentos siempre a lo que sea que nos manden. Y nuestro próximo programa va a ser un live en Instagram, para que sepan. Bueno. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.